Las protestas en Irán hoy alcanzaron un nivel completamente nuevo. Los manifestantes tomaron el control total de 2 ciudades y la policía local y los combatientes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica depusieron las armas y se unieron al pueblo. Los expertos aseguran que si la protesta sigue desarrollándose al mismo ritmo, en Irán comenzará una guerra civil con el riesgo de derrocar al régimen del Ayatolá Ali Khamenei. Pero aquí surge otro punto muy importante. El asunto es que los manifestantes en Irán en contra del régimen de los ayatolás tomaron el control de 2 ciudades en la provincia de Ilam que, lo cual es muy importante, limitan con Irak. Es decir, estamos hablando de las ciudades de Abdanan y Malek Shah, y todo esto indica que la protesta puede volverse transfronteriza. Los expertos señalan que hace unos días, agencias de inteligencia occidentales advirtieron que el Ayatolá Khamenei tenía un plan para huir de Irán a Moscú si los militares apoyan al pueblo. Eso es justo lo que supuestamente pasó en Abdanan. Pero hay otro indicador importante. El ejército ruso está evacuando de manera urgente al personal de la embajada rusa junto con sus familias en Israel y los está regresando a Rusia. Según expertos, esto podría indicar que Irán está listo para iniciar una nueva ola de conflicto con Israel, para desviar la atención de las protestas e imponer la ley marcial para reprimirlas. Baba! Gemini. Victoria. 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 Entonces, en solo una noche, los manifestantes en Irán contra el régimen de los ayatolás tomaron el control de 2 ciudades en la provincia de Ilam, que limita con Irak. Se trata de Abdanan y Malek Shah. En los videos de estas ciudades se observa a la gente recorriendo las calles en grandes multitudes, celebrando la victoria. Además, han aparecido informes de que en la ciudad de Abdanan, los grupos locales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y basillíes, junto con la policía, depusieron las armas y se pasaron al lado del pueblo. Las unidades militares y los puestos de control en la ciudad quedaron bajo control de los manifestantes. Maldita sea. Subtítulos hechos por Dimator Sok. Subtítulos Dimator Sok. Subtítulos hechos por Dimator Sok. La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Irán, Maryam Razavi, agradeció en redes sociales a los manifestantes en Abdanan y Malek Shah por haber hecho retroceder a las fuerzas del régimen, señalando que es la segunda prueba de que las fuerzas de seguridad no lograron la victoria allí. Por su parte, la agencia iraní Tasnim afirma que la protesta supuestamente terminó rápidamente después de la intervención de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gas lacrimógeno. Luego, los manifestantes se dispersaron por los callejones y las fuerzas de seguridad tomaron el control de las calles centrales. Pero después de ese informe, los medios iraníes dejaron de hablar por completo sobre estas 2 ciudades, en general. Las protestas en Irán, causadas por un 50% y la devaluación del rial debido a sanciones y la guerra con Israel, ya alcanzan 27 de las 31 provincias. Como resultado de los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales, al menos según datos oficiales, han muerto 35 personas y más de 1.200 han sido detenidas. Al mismo tiempo, la agencia estatal Fars informó que alrededor de 250 agentes de policía y 45 miembros de la milicia Basij resultaron heridos.
Ante las protestas masivas, las autoridades de Irán ya estarían haciendo concesiones y anunciaron medidas en respuesta a los manifestantes. Y entre estas concesiones está el aumento de salarios en un 43% en lugar del 20% prometido. Con una inflación oficial en diciembre de 52.6%, ni siquiera el 43% cubre la inflación. Además, las autoridades prometen reducir el impuesto al valor agregado del 12% al 10%. En Rusia es del 22%. Además, Irán promete destinar $9.000 millones para frenar el alza de precios en productos básicos. Al mismo tiempo, según datos de la inteligencia occidental, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha desarrollado un plan de evacuación de Teherán en caso de que las autoridades no logren sofocar las protestas masivas en el país. Según el exagente de inteligencia israelí Beni Sabti, Khamenei, de 86 años, podría irse a Moscú, ya que no tiene otro lugar a donde ir. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estar dispuesto a usar la fuerza militar en caso de una represión violenta de las protestas en Irán, y en Teherán calificaron esta declaración de imprudente. Las autoridades iraníes acusan a Occidente de querer desestabilizar su economía y amenazan con responder contundentemente ante cualquier interferencia interna. Pero aquí surge un punto muy importante, una pregunta importante. ¿Qué fue el catalizador de las protestas? El papel principal en el deterioro de la economía, de la situación económica del país, lo jugaron, por supuesto, las sanciones que impusieron contra Irán los países occidentales encabezados por los Estados Unidos de América. Pero no solo son las sanciones. Los casos de corrupción en los tribunales iraníes, que involucran a altos funcionarios y sus familias, han reforzado la creencia de muchos iraníes de que parte de la élite gobernante se beneficia de las sanciones. Que estas personas, asegurándose privilegios especiales y controlando la importación y exportación del país, sacan las ganancias de la venta de petróleo al extranjero y ganan dinero lavando dinero. Es decir, dicen que las sanciones solo les benefician, que simplemente aprendieron a sacar provecho de ellas, que inventaron superesquemas para evadir las sanciones y además ganar dinero. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica se sostiene con ese dinero en efectivo. Incluso los funcionarios del gobierno dicen que los llamados especuladores de las sanciones tienen más culpa de la difícil situación actual del país que las propias sanciones. El problema no son solo las sanciones, también hay quienes se aprovechan. Los comerciantes del Gran Bazar de Teherán fueron de los primeros en protestar abiertamente por las subidas diarias del tipo de cambio del rial. El 28 de diciembre cerraron sus tiendas y salieron a la calle, exigiendo que las autoridades intervinieran y estabilizaran los mercados. Representantes de otros sectores pronto se sumaron a las protestas y los lemas económicos se volvieron políticos, llegando a exigir la abolición de la República Islámica. En varias ciudades de Irán salieron estudiantes, pequeños empresarios y representantes de casi todos los sectores. Y muy pronto en las manifestaciones volvieron a escucharse consignas dirigidas contra el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei. La prensa en Irán, les recuerdo, está estrictamente controlada por las autoridades y a los periodistas extranjeros se les prohíbe trabajar allí por completo o se les permite, pero con restricciones muy estrictas sobre su movimiento por el país. Por eso, la mayor parte de la información sobre lo que sucede en Irán llega a través de las redes sociales, a través de los relatos de testigos presenciales. Esto, como pueden entender, dificulta mucho la verificación de estos informes. Y teniendo en cuenta todo esto, muchos analistas aún consideran que la crisis actual, la intensidad de las protestas actuales, puede tener consecuencias más graves que los disturbios de 2022, porque las autoridades de Irán hoy en día se enfrentan simultáneamente tanto a protestas internas como a un cambio drástico en la situación de la región en general. Por eso, el régimen de los ayatolás, según la opinión general, ahora está más débil que nunca. Y aquí es donde los rusos hacen un movimiento poco habitual. Parecería que todo sucede en Irán, pero en las últimas 24 horas el ejército ruso realizó 3 vuelos de evacuación de emergencia para el personal de la embajada rusa. Están evacuando urgentemente a Rusia junto con sus familias en Israel, pero allá temen que el régimen de los ayatolás escale la situación. El enfrentamiento con Israel para declarar la ley marcial en el propio Irán y reprimir las protestas ya por la vía militar. Pero eso por ahora es solo una suposición, así que aquí dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense, hasta luego.